Gaita en Directo a Asturias y damos la bienvenida pues a un nuevo fichaje en este equipo, porque a partir de hoy los jueves suenan así de bien y suenan a Teber. Hablamos de un gaitero que lleva más de 20 años en esto de la gaita asturiana, que en los últimos años se ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo para formarse como músico, gaitero profesional, maestro de la gaita y, claro que sí, también locutor y colaborador de esta casa, de RTPA y de Directo a Asturias. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, bueno, 20 años, jolín, como pasan los años. Así, más de 20, no 20, más de 20. Dicho así, madre mía. Pues sí, pasan los años y uno va descubriendo sonidos. Sí. Normalmente suelo hablar aquí de música del Arco Atlántico, gaitas y demás, pero bueno, de vez en cuando también suelo traer alguna sorpresa así que tenemos sobre la música general. En este caso voy a hablar de la música a capela. Oye, ¿no me dices nada de esta sintonía? Sí, que es tuya. Es mía, sí. Lo bueno de esta sintonía para mí es el videoclip que hicimos, que lo grabamos ahí en la zona de los Valles del Oso, y me persigue un trasgu de verdad. que es Paula Mata, la actriz aquí de Gijón, que la verdad que lo hace de lujo. Qué y bien. Es más, yo vi un trasgu real ahí ese día, o sea que quedó muy guay la idea, porque va con drones, va con todo el tema del paisaje. Hay una escena, por ejemplo, que si te dicen que es Canadá o que si te dicen que es cualquier paisaje del mundo, incluso Noruega, lo que sea, te lo crees, pero no, es Asturias, estamos ahí, eso existe aquí. Y fue también en el otoño, que la verdad es que esa zona en otoño, en noviembre, hay unos colores brutales en el contraste que tienes de las hojas y demás. Y nada, es el sollo de gaita, ¿no? Un poco la idea de las flautas, el de taller chalga, todo lo que quiero hacer ahí, pues la verdad que se condensó en ese vídeo, y es un poco esa idea de a ver si conseguimos crear esa idea de gaita que tengo en mi cabeza, que creo, por lo menos en mi cabeza está, a ver si la sacamos, pero creo que se va a conseguir. Claro que sí. Bueno, no te interrumpo, Sí, que nos nada. estabas contando un poquito lo que íbamos a abordar hoy. Sí, lo del canto a capela me parece muy interesante porque el primer recuerdo que tengo de capela en España, sobre todo, me remonta a los años 90, Telecinco, esa época de las Mamachicho y todo esto. Pues yo, que era pequeño y seguramente tendría más que fijarme en eso, me fijaba en grupos como el que vamos a escuchar, que era Golden Apple Quartet. No sé si os acordáis, era de lo poco de que escuché de capela en España, y también tenía una parte que era así como bastante cómica, porque en este caso están cantando un menú en un restaurante. ¿En serio? Sí, sí. Señor, tenemos pollo asado, asado con ensalada, buen menú, señor. Frescos calabozales, gallo, mascarilla, pescadillas, salmoretes, bacalao, alambica y atún de su almejas, puchas. Pero esto es increíble, yo no me acordaba de que se puede hacer el menú de un restaurante cantando. Sí, incluso lo hacen bastante musical en ese sentido de que vemos que te hacen sus voces, Sí. que hacen un poco, que hay muchas veces cuando la capela de ahora, por ejemplo, que es muy hijopero, ¿no? Entonces hay alguien ya especializado en hacer las bases del ritmo, ¿no? Y tal, pues aquí no, aquí van todos cantando la parte, incluso recuerda un poco a los luthiers, ¿no? Sí, Ese es tipo verdad, de sonoridad, de buscar un poco la comedia dentro de lo que es el canto, ¿no? Claro, pero luego pensando en España, la verdad que debe haber grupos, pero yo que sean así potentes o que tengan un recorrido grande, la verdad que no tengo una imagen ahora mismo, como puede ser, por ejemplo, el grupo Pentatonix de Estados Unidos. Son un grupo que son 5 personas, que son a capela, está la chica que canta y luego están los 4 compañeros, toda a capela, y hacen conciertos por todo Estados Unidos, que es tremendo. Llenan estadios enteros con un canto a capela. Sin instrumento ninguno. Sí, nada. Bueno, luego la voz. hay trampillas por ahí por medio de estos de producción musical, pero bueno, Sí. esto es como los secretos de los magos, ¿no? Mientras tú te creas el truco, está bien. Entonces, es tremendo porque dentro de ese mundo a capela que existe fuera de España, encontramos una curiosidad tremenda, porque decía, hoy no voy a hablar de Asturias, no, pues aparece Asturias también dentro de la capela, pero viene de un grupo japonés que hicieron una versión del grupo asturiano de Korkeu, de la canción ribesillana, ¿Sí? porque la escucharon en internet, lo que fuera y demás, y hicieron una versión ellos mismos, japoneses, cantando en asturiano. No, esto es broma. No, a capela. ¿En Es que serio? es tremendo, y lo vamos a usar ahora porque me parece la leche. A ver. Vale. Maybe she wasn't a
tenemos que decir lo que estamos escuchando. Sí. Japoneses cantando en asturiano, homenajeando a Korkeu. Correcto, la canción ribesellana, y entendemos, por ejemplo, el mundo globalizado, ¿no? Pues Sí. ahora mismo YouTube es una ventana abierta a este tipo de músicas, pues a ellos les gustó esa canción y la versionaron con a capela. Y claro, yo pienso el camino inverso de que tenga que hacer yo una versión en japonés Sí. de una canción así cantada, y lo veo bastante complicado, la verdad, ¿eh? A mí me parece imposible. Claro, entonces me sorprende muchas veces porque también hacía otro programa que hicimos de La Buena Tarde, hablábamos, por ejemplo, de un coro americano que estaba cantando canciones del Cancionero de Turner en una gira que hicieron en Japón. Entonces también era como, ostras, hay a veces como estas combinaciones que dices tú, yo no sé cómo se dan estos triples así de baloncesto, ¿no? Pero pasa, ¿no? A mí me encantan estas fusiones que de repente, pues eso, cómo la cultura también llena a la gente, ¿no? Las lenguas, todo trasciende, ¿no? Y llega a la gente independientemente que igual no sabía lo que significaba, ¿no? De lo que estaban cantando, pero sí les llegó la música. Les llegó, ¿no? que es lo importante, claro. Entonces, me parece brutal ese tipo de cosas, y Internet, pues eso, está lleno de este tipo de ejemplos. Justin, ¿cómo se llamaba el Justin Bieber? Sí. Fue un gran ejemplo de gente que salió de YouTube, salió puro y duro y luego se convirtió en una mega estrella, ¿no? Pues volviendo un poco hablando de Pentatonix, fue un grupo que salió del mundo a capela, bueno, salió de un programa de televisión de estos de cantantes, de los típicos que tenemos ahora 20.000 de ellos, ¿no? Que hay 20.000 formatos. Un talent show, ¿no? Sí, de estos que a mí no me suelen gustar mucho porque veo complicado, por ejemplo, a veces que en 2 minutos tengas que demostrar todo el talento que tengas, bueno, o lo que quieran juzgar en ese momento. Pues, por ejemplo, en YouTube tienen 19 millones de suscriptores. 19 millones. Sí, 19 millones. Y luego yo creo que nuestros oyentes y nosotros, yo creo que si lo hablamos, se hicieron también famosos en todo el mundo, un poco sin que nos diéramos cuenta, unas navidades que hicieron el Aleluya de Leonard Cohen a voces, que se hizo muy, pues eso, viral, y los mandamos todos en Navidades porque coincidió, porque ellos normalmente siempre hacen un disco navideño, que eso es muy americano, y como Mariah Carey, que llega en noviembre y ya vemos a Mariah Carey asomando por ahí, ¿no? Pues vamos a escuchar una versión que hicieron ellos de un medley, que los medleys se llaman, pues eso, cogen varias canciones, hacen como un set de canciones de las músicas dance de los años 90. Ah, vamos a ver. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Oh, 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 it's all around the world, just la 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 la, and everybody sings. Pero bueno, Teber, ¿estamos de jueves o estamos de viernes? Porque yo con De esto jueves, ¿no? De jueves, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? Vaya temazos, ¿no? Como se Esto dice en la radio. Como cuando te haces mayor, ¿no? Ahora los jueves son los jueves son los nuevos viernes, ¿no? Y estas cosas. Sí, es más, me estaba acordando de La Real, de Extravaganza, de esas discotecas que salíamos, porque era lo que nos ponían. Claro, del tic. Sí, incluso antes de que ahora el reggaetón invadiera todo, ¿no? Que parece ahora que es ese cambio de giro, ¿no? En Estados Unidos, a mí una cosa que me alucina también es que tienen competiciones a capela entre universidades. Las universidades tienen grupos a capela y luego compiten entre ellos, porque ahí compiten para todo. Les encanta competir, eso, lo de quién come más salchichas, pues cosas de esas, ¿no? Bueno, Pues, yo sabía que tenían competiciones de deletrear palabras, pero de esto de concursos a capelas, ¿no? También. Sí. Incluso la película Dando la Nota, que es Pitch Perfect en inglés, habla de esas competiciones universitarias, ¿no? Y luego tiene un poco la comedia adolescente o juvenil americana, pero son canciones a capela y hay arreglos que yo me quedé en el sitio diciendo, ostras, esto está muy bien pensado, Pues ¿no? ¿quieres que te confiese algo? Sí. Menos mal que no soy estadounidense, porque con lo mal que canto sería repetidora constante. Yo una vez en mi vida, yo como digo, yo no canto bien, yo entono. Yo te doy el tono, pero luego no suena bien. Entonces es el que me hubiese gustado en un momento haber creado un grupo a capela, porque me mola mucho el directo cuando lo llevas, esa potencia musical que tienen estos grupos, que es la leche. Y ahora para terminar la sección vamos a hacer un pequeño juego que de vez en cuando me mola hacer, que es que vamos a escuchar un audio y te voy a pedir a ti y a los oyentes de Asturias Directo que tengamos que saber si el sonido que estamos escuchando está generado por la voz o por un instrumento. Anda, esto parece fácil, pero... Sí.
instrumento, ¿no? Con esa potencia que tiene. Claro, aquí hay una trampa muy grande. A ver. La guitarra eléctrica que suena tan fuerte y demás es una voz a capela. ¿En serio? Sí, pero es una voz a capela que no es cualquiera. Es Michael Winslow, que es el de la loca Academia de Policía, el de los soniditos. El de las voces, ¿no? Exacto, ¿no? el que yo todavía la vi hace poco, la 1, y me acuerdo que se ponía a jugar como si fuese un juego de cocos, pero se hacía todos los sonidos él y estaba como nada, no había nada delante de él, había la pared, ¿no? Pues eso lo hace él con la voz. Sí que es cierto que tiene pedaleras y tiene un par de efectos tal, pero él genera el sonido base. Es increíble que pueda hacer alguien con la voz este sonido. Sí, incluso en ese sentido de que él tiene un espectáculo ya en Estados Unidos, pues bueno, ya ves ahora mismo los boloristas, un poco con lo de Chris Rock que pasó con Will Smith, ¿no? Pues resulta que ahora mismo sus entradas se fueron a tope de precios, ¿no? Y ahora va a tener trabajo para una temporada. Pues hay mucha gente así conocida, pues si quieran sus espectáculos, y él se hace un espectáculo donde empieza a mezclar estas voces y es tremendo porque hace un monólogo usando las voces como hacía lo que Academia de Policía. Yo lo vi en inglés y mira que a veces igual no pillas todo y me estaba descojonando porque era un tremendo el nivel vocal que tiene este actor de americano, que es tremendo. Ya cuando la película, pues bueno, se vio muy claro, ¿no? Pero en este ejemplo que yo lo vi en el programa un late night de estos americanos, yo me quedé en el sitio diciendo, pero lo está haciendo con la boca. Luego ya sé, hay truquillos por ahí musicales que sabemos, pero es que el truco de magia, si no te lo explican, tú quedas asustado. No, yo ya acabo de quedar asustada. Sí, es que suena tal cual la guitarra eléctrica, dices tú, es que, madre mía, la capacidad que tiene este actor de sacar ese tipo de sonidos, ¿no? Y aparte que, bueno, tú lo ves cuando actúa, es como un niño pequeño. Entonces empieza ya a jugar con los sonidos y anda mareando a todo el mundo porque le encanta, ¿no? Y lo hace muy, muy, muy bien. He suspendido, o sea, he fallado. He dicho que era instrumento y era voz. Va a haber más juegos, o sea, que tampoco va a haber más intentos, ¿no? Pero bueno, en este caso era un ejemplo con trampísima porque la guitarra acústica que sonaba era acústica real, pero claro, al hacer el efecto y bueno, y él mismo cantaba las voces de la canción, lo estaba cantando también, él. O sea, todo él. Sí. El hombre orquesta con su voz. Totalmente, sí. Él como se decía, que era, dicho en inglés, pero vamos a traducirlo a castellano, que es voz instrumentalista. Porque es eso, te digo, genera sonidos de lo de las alarmas, lo de los disparos. Es que te hace una película entera. Oye, ¿y la gaita? Hombre, ¿Alguna vez has hecho gaita? habría que ponerle ese reto. ¿Verdad? Hombre, yo escuché algún gato que en algún momento podría llegar a igualarlo, ¿no? Sobre todo cuando tiramos las notas altas en la gaita, que como por ejemplo mi mujer lo dice, que no le gustan esos sonidos porque suena gato, dice ella, ¿no? Entonces hay un momento ahí que queda un poco tenso, pero bueno, oye, si lo consigue, igual era un momento para pasar el repertorio asturiano para que también, ya se hicieron los japoneses la versión de Korkeu, pues igual que, ¿por qué no puedo hacer el policía de Loca Academia de Policía? Pues una canción asturiana. Imagínate, ¿no? Que nos está escuchando y dice, pues venga, voy a hacerlo. Pues cuando quiera, que me llame, que le paso el repertorio sin problema. No sé si nos sobra tiempo para escuchar lo último. Nos queda muy justitos. Lo último, rápidamente, fugazmente. Vale, pues va a ser un poco un corte de la película de lo de Dando la Nota, que vamos a escuchar, pues eso, el canto a capela. Everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It ain't about the money. It's not about the money, money, money. A ver, ¿qué hay que hacer para cantar así? Primero ser unos cuantos también, ¿no? Sí. Porque los grupos en torno de casi 20 personas los que se juntan y todo eso. Entonces, bueno, está bien porque puedes repartir las funciones de cada uno, ¿no? Graves y demás. Todo el mundo tenemos una tesitura y si se trabaja tendremos ese margen de trabajo, ¿no? Hay gente que lo tiene mayor, que creo que el récord lo tenía María Carey, que era la que más tesitura tenía, luego la nota más alta que se había dado como cantante la había dado ella, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tenemos como... La voz es un instrumento también, ¿no? Sí, Entonces, sí que lo es. hay que trabajarlo. Por ejemplo, yo creo que tú lo sabes del tema de las respiraciones y demás. Ayuda muchísimo el poder controlar bien el diafragma. Sí. Hay ejemplo, por ejemplo, Rosa López, lo hablaba todavía antes con Alejandro, que era lo de que ella tenía una voz de forma natural. Ella no le hizo falta casi mucha técnica vocal porque la tenía de base. La tenía como de forma innata, ¿no? Entonces hay gente que nace con eso. Yo conocí cantantes de tonada también que tú los veías cantar y un chorro de voz sin ningún esfuerzo. Entonces, bueno, la verdad que es tremendo con lo que se puede hacer con la voz. Tremendo. Hombre, se puede comunicar, que esto es lo mío, lo de comunicar en la radio. Cantar ya eso lo dejamos para ti y para los expertos, pero nos ha encantado este viaje por, bueno, pues el universo a capela, ¿no? Sí. Que lo desconocíamos y también con ese guiño a la música asturiana por parte de los japoneses y del grupo Korkeu. Increíble, de verdad. Sí, hay que descubrir la música, hay que descubrir el mundo y vemos que la música nos sirve como medio totalmente para hacerlo.
Totalmente. Teber, pues hasta la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene.